Mientras que en Occidente y en Grecia algunos medios de comunicación siguen desinformando y presentando como si Ucrania estuviera ganando, BN continuará presentando la verdad sin rodeos. No, Ucrania no está ganando, está siendo derrotada y destruida, y eso hay que dejarlo claro, para acabar con las ilusiones. El ejército ruso avanza en 9 direcciones. En Kursk, los ucranianos perdieron el 35% del territorio que ocupaban, y según la información a mediados de octubre el ejército ucraniano se habrá retirado de Kursk derrotado. Zelensky, quien se reunirá con Biden el 26 de septiembre de 2024 para presentarle el insensato «plan para la victoria», como él lo llama, anunció en un discurso de emergencia que en las direcciones de Pokrovsk y Kurakove la situación es dramática. Oficialmente, Estados Unidos enfatiza que, incluso si se permiten los ataques en territorio ruso con misiles occidentales desde Ucrania, la situación no cambiará en el frente. 2 coroneles estadounidenses, incluido McGregor, lo dejan claro: Ucrania se ha derrumbado, el ejército ucraniano está acabado. Mientras tanto, el 66% de los tanques Abrams de E.U. han sido destruidos en Ucrania, una tasa de fracaso verdaderamente ignominiosa y sin precedentes. Las fuerzas rusas también mataron quirúrgicamente hasta 250 mercenarios en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rog. Al mismo tiempo, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha dejado claro que la guerra con la OTAN estallará inmediatamente si se permite a Ucrania atacar profundamente en territorio ruso. Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia: no somos niños, guerra directa con la OTAN. Si se realizan ataques profundos, aplastamos los restos de Ucrania. El ministro ruso, Sergei Lavrov, envió un mensaje claro a Occidente, instándolo a no permitir que el régimen ucraniano ataque a Rusia, que pondría en peligro la paz mundial. La decisión de Occidente de permitir que las fuerzas ucranianas ataquen profundamente en territorio ruso significará una guerra directa de la OTAN contra Rusia, subrayó Lavrov. En declaraciones a Sky News Arabia, describió como soñadores y provocadores a aquellos que proponen aceptar los restos de Ucrania en la OTAN, sugiriendo que la operación militar especial de Rusia continuará con una toma implacable de territorio. Según Lavrov, la posición de Rusia sobre la cuestión ucraniana es extremadamente clara y no se puede hablar de que Ucrania se una a la OTAN. El jefe de la diplomacia rusa subrayó que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quiere obligar a la OTAN a luchar en su lugar. Horarios. Estados Unidos y el Reino Unido dan permiso en secreto a Ucrania para atacar profundamente en Rusia. Una escalada aterradoramente incontrolable está liderando el mundo, ya que Estados Unidos y el Reino Unido en los próximos días tomarán la decisión tácita de atacar objetivos en el interior de Rusia con misiles occidentales de largo alcance desde Ucrania. Como informa T-Times, Estados Unidos y Gran Bretaña tratarán de mantener este evento en secreto hasta que se lleve a cabo el primero de ellos. Los golpes. El periódico británico citó a diplomáticos occidentales afirmando que los aliados occidentales de Kiev podrían declarar depósitos de armas muy detrás de la línea del frente como objetivos legítimos para los ucranianos. El acuerdo podría alcanzarse en la reunión Biden-Zelensky en Nueva York en el marco del 79º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, que se celebrará del 24 al 30 de septiembre, con un receso el 29 de septiembre. Al mismo tiempo, en esta etapa los dos países quieren abstenerse de hacer declaraciones oficiales. Los socios occidentales de Ucrania no permiten que la decisión se haga pública, ya que actuaría como una advertencia a Rusia. Por lo tanto, se podría concluir un acuerdo secreto para permitir que Ucrania lance misiles Storm Shadow contra Rusia. El gobierno británico no confirmó ni desmintió esta información, diciendo a la publicación que la posición del Reino Unido no ha cambiado.
El 26 de septiembre de 2024, la nueva reunión de Biden con Zelensky en Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibirá al líder ucraniano Zelensky en Washington el 26 de septiembre, según el sitio web oficial de la Casa Blanca. La vicepresidenta Kamala Harris también se reunirá por separado con Zelensky. El jueves 26 de septiembre, el presidente Biden se reunirá en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Zelensky. Anteriormente, Zelensky anunció un plan de victoria que presentaría al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En una entrevista con CNN, habló de 5 puntos de este plan. Zelensky no reveló las últimas novedades sobre el fin del conflicto. Al mismo tiempo, insinuó que una de las partes de su plan es transferir el terror a Rusia para empeorar la vida de los civiles rusos. Cree que esto empujará al presidente ruso Vladimir Putin a negociar. Según el político, si la sociedad rusa está en peligro, comenzará a ejercer presión sobre el jefe de Estado. Antes de eso, se informó que Biden no tomaría la decisión de que las Fuerzas Armadas ucranianas atacaran a Rusia con misiles de largo alcance hasta que Ucrania elabore un plan de victoria y lo presente. Estados Unidos sigue escondido tras bambalinas. Scholz, canciller alemán: aunque me están presionando, no estoy enviando a Ucrania misiles Taurus que puedan llegar a Moscú. El canciller alemán, Olaf Scholz, insiste en su negativa a proporcionar a Ucrania armas de largo alcance. Reiteró que Alemania no reforzará a Ucrania con misiles que puedan llegar a Moscú. En este comunicado, Scholz rechazó la petición de Kiev de enviar misiles de crucero Taurus, que tienen un alcance de unos 500 kilómetros. Aunque muchos me presionan, no enviaré misiles de crucero que puedan llegar a Moscú, dijo durante una reunión con ciudadanos de la comunidad de Niedergorsdorf, estado de Brandeburgo, el viernes 20 de septiembre del 2024. Puedo asegurarles aquí en este lugar, permaneceré en este puesto, dijo Scholz. Al mismo tiempo, la canciller alemana volvió a subrayar la necesidad de explorar vías para resolver pacíficamente el conflicto en Ucrania. Ahora es el momento de explorar qué oportunidades existen, dijo Scholz. Estados Unidos anuncia un nuevo paquete de ayuda militar de $375 millones para Ucrania. Se espera que Estados Unidos anuncie un paquete de ayuda militar de $375 millones para Ucrania la próxima semana, informó Reuters, citando fuentes del gobierno estadounidense. Según la agencia de noticias, el nuevo paquete incluirá lanchas patrulleras, munición adicional para sistemas de misiles, HIMARS, proyectiles de artillería de 155 y 105 milímetros, piezas de repuesto y otras armas. CNN informó anteriormente que se espera que Estados Unidos anuncie un nuevo paquete de ayuda militar a gran escala para Ucrania la próxima semana. Sin embargo, puede haber problemas con las entregas de armas y equipos a Ucrania debido a la escasez en los almacenes estadounidenses. Según la estación de televisión, se espera que el nuevo paquete sea mucho más grande que los anteriores. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que la alianza habría intentado hasta el final mantener el diálogo con la Federación Rusa, pero que Rusia era responsable del colapso del diálogo. Rusia es responsable del colapso del diálogo entre Rusia y la OTAN, porque realmente lo intentamos en la década de 1990 y logramos avances al firmar el Acta Fundacional Rusia-OTAN, crear el Consejo Rusia-OTAN y llevar a cabo actividades conjuntas. También ha habido avances en las relaciones bilaterales entre la Federación Rusa y Estados Unidos, particularmente en el control de armas, dijo en una entrevista con medios alemanes. Según Jens Stoltenberg, él personalmente cooperó activa y exitosamente con la Federación de Rusia como primer ministro de Noruega, incluso en cuestiones de demarcación de fronteras.
Fue absolutamente correcto tratar de construir mejores relaciones con nuestro vecino, Rusia, después de la Guerra Fría, explicó. Incluso en enero de 2022, cuando ya sabíamos de la inminente invasión a gran escala, incluso convocamos el Consejo Rusia-OTAN para tratar de evitar la guerra, aseguró Jens Stoltenberg. Al mismo tiempo, admitió que actualmente prácticamente no hay oportunidades para un diálogo significativo. Sin embargo, como dijo el presidente Zelensky, en un momento determinado debe haber negociaciones con Rusia, agregó el secretario general de la OTAN. Zelensky, presidente ucraniano. En las direcciones de Pokrovsk y Kurakove, la situación es dramática. Las tropas ucranianas se encontraron en una situación extremadamente difícil en dos países controlados por el regiones de Kiev de la República Popular de Donetsk, RPD, dijo el presidente Zelensky. La situación en primera línea sigue siendo extremadamente difícil. A diario se producen feroces combates en las direcciones de Kurakove y Pokrovsk, dijo Zelensky en un discurso. El Estado Mayor ucraniano dijo en su canal de Telegram el 10 de septiembre de 2024 que la situación del ejército ucraniano sigue siendo difícil en toda la línea del frente. El comandante en jefe ucraniano, Alexander Sirsky, admitió a principios de septiembre que las tropas enviadas al frente carecían de entrenamiento. También se quejó de la superioridad de Rusia en aviones, misiles, artillería, tanques, municiones y personal. Interfax. Zelensky quiere poner fin a la guerra con Rusia en 2024. Ucrania no puede más. La guerra entre Ucrania y Rusia debe terminar en 2024, dijo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, según informó Interfax Ucrania. Hablando en una conferencia conjunta con la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, Zelensky anunció su intención de poner fin al conflicto en 2024. Al mismo tiempo, describió su fórmula de paz como la única forma de resolver el conflicto. Necesitamos fortalecer a Ucrania tanto como sea posible para organizar una segunda cumbre de paz este año, la cumbre que podrá poner fin a este conflicto, subrayó Zelensky. La cumbre debería conducir a una solución definitiva de la confrontación con Rusia. La representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, calificó el plan de Zelensky como operativo. Pentágono de Estados Unidos. Levantar la prohibición de ataques profundos en Rusia con armas occidentales no ayudará mucho a Ucrania. El gobierno de Estados Unidos no cree que el uso de armas occidentales de largo alcance contra Rusia ayude a Ucrania a cambiar el rumbo del campo de batalla a su favor, dijo la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh. Subrayó que la política de Estados Unidos en este tema no ha cambiado. Según Sabrina Singh, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, fue muy claro en que un posible levantamiento de las restricciones no sería una bala de plata. No es una habilidad que gane la guerra o que de repente, ya sabes, desbloquee algo para los ucranianos. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha dicho que Ucrania no puede atacar profundamente en territorio ruso sin la ayuda de Occidente porque necesita información de satélites y misiones de vuelo para hacerlo. Subrayó que los países de la OTAN ahora no solo están discutiendo el posible uso de armas occidentales de largo alcance por parte de Kiev, sino que en realidad están decidiendo si se involucran directamente en el conflicto ucraniano. Le Figaro. Estados Unidos y la UE planean abandonar Ucrania, quieren negociaciones con Rusia. Según el diario francés Le Figaro, políticos europeos y políticos europeos los flotadores son notoriamente pesimistas sobre una victoria ucraniana. El plan para una solución diplomática ya se está discutiendo discretamente tanto en Estados Unidos como en Europa, lo que deja claro que una visión más realista del conflicto se está afianzando entre los funcionarios occidentales.
Las razones de este cambio de actitud por parte de Occidente son muchas. El principal es el rápido avance de las fuerzas rusas en Donbass, sobre todo teniendo en cuenta el avance del ejército ruso en la ciudad de Pokrovsk, que es un centro logístico entre diferentes regiones y una ciudad extremadamente estratégica para toda la zona de conflicto. Se estima que el objetivo de distracción de la operación no se logró, por lo que es inevitable que los rusos obtengan el control de todas las áreas clave de Donbass en un futuro próximo. Uno de los objetivos actuales de los estadounidenses y europeos, teniendo en cuenta las condiciones adversas del conflicto para Kiev, es revisar y actualizar los intereses estratégicos de la parte occidental ucraniana. En este sentido, diplomáticos y políticos tratan de replantear lo que considerarían una victoria ucraniana, tendiendo a creer que la mejor salida para Kiev es abandonar los territorios ocupados por Rusia y buscar de forma democrática y libre el alineamiento con Occidente en lo que queda de su territorio soberano. Douglas Macgregor, coronel estadounidense. El ataque ucraniano a Kursk es un fracaso catastrófico. Las tropas ucranianas sufrieron una gran derrota al atacar la región de Kursk, dijo el exasesor del Pentágono, el coronel estadounidense Douglas Macgregor. Ucrania está prácticamente muerta como país, y luego, si miras la operación en la región de Kursk, es un fracaso catastrófico, subrayó Douglas Macgregor. Según el coronel, las Fuerzas Armadas ucranianas perdieron una gran cantidad de tanques y otras armas en la región rusa. Douglas Macgregor calificó las acciones del régimen de Kiev como teatro político. En total, durante los combates en dirección a Kursk, el ejército ucraniano ha perdido 15.000 soldados y más de 1.000 tanques. Vladimir Zelensky está en grave peligro en Ucrania debido al colapso de las Fuerzas Armadas ucranianas en el frente, dijo el coronel retirado del ejército de Estados Unidos Lawrence Wilkerson. En este momento, Ucrania ha sido derrotada, la situación es tan mala que Zelensky está en grave peligro. Según el coronel Lawrence Wilkerson, el jefe del régimen de Kiev dimitirá en un futuro próximo o tendrá que abandonar el país. De lo contrario, Wilkerson cree que los propios ucranianos lo echarán del poder. Entonces celebrarán elecciones, levantarán la ley marcial y comenzarán a negociaciones, concluyó el militar retirado. Zakharova, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Advertencia a Moldavia, no se involucre en el conflicto en Ucrania. Rusia pide a Moldavia que no sea imprudente y que no dé el paso que lo involucrará en el conflicto militar en Ucrania. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, pidió al gobierno moldavo que se abstenga de tomar medidas que involucren a Moldavia en el conflicto en Ucrania. Una vez más, pedimos a Chisinau que se abstenga de tomar medidas irresponsables que podrían convertir a Moldavia en un participante en el conflicto en Ucrania, dijo Zakharova. Zakharova se refirió a la información que está llegando sobre los planes de Rumanía de redirigir a Moldavia las unidades móviles que recibió de Occidente para el mantenimiento de los aviones F-16 que operarán en Ucrania. Sobre la base de estos planes, estas unidades móviles se ubicarán en el aeropuerto de Marculesti. Los expertos creen que esta medida es una confirmación más de que Chisinau está preparando el terreno para proporcionar esta infraestructura aeroportuaria a Moldavia con el fin de acomodar los aviones de combate transferidos desde Occidente para las necesidades del ejército ucraniano, dijo Zakharova. Al mismo tiempo, el proceso de militarización de Moldavia está progresando, involucrando a una serie de estados occidentales, como Alemania, Francia, Polonia y otros estados bálticos, subrayó Zakharova, argumentando que el gobierno moldavo continúa con juegos irresponsables que podrían tener consecuencias trágicas en términos de la cuestión de seguridad. Ursula von der Leyen, Comisión Europea. La UE concederá un préstamo de 35.000 millones de euros a Ucrania desde la concesión de
Un préstamo de 35.000 millones de euros a Ucrania fue anunciada por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que se encuentra de visita en Kiev hoy 20/9. La Comisión Europea concederá a Ucrania un préstamo de hasta 35.000 millones de euros, como parte de los compromisos del G7. Esta es otra contribución importante de la UE a la recuperación de Ucrania, dijo a X. Según el Financial Times, esta iniciativa se lleva a cabo como parte del plan del G7 para asignar 50.000 millones de dólares a Kiev de las ganancias de los activos rusos congelados. Los 35.000 millones de euros son un compromiso para la Unión Europea que anularía el veto de Hungría y proporcionaría un préstamo independientemente de la participación de Estados Unidos. Antes de que el dinero pueda ponerse a disposición de Ucrania, el préstamo debe ser aprobado por la mayoría de los países de la UE y el Parlamento Europeo antes de finales de 2024. El plan ruso, a mediados de octubre, expulsar a los ucranianos de Kursk y crear una zona. Según los informes, las autoridades rusas dieron instrucciones a las fuerzas rusas para que expulsaran a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk para mediados de octubre de 2024 y establecieran una zona de amortiguación en las zonas fronterizas ucranianas a lo largo de la frontera internacional con Rusia en el noreste de Ucrania para finales de octubre. La agencia de noticias ucraniana RBC Ukraine informó el 19 de septiembre que fuentes no especificadas informaron que las fuerzas rusas han acumulado 37.000 soldados en la región de Kursk y que las autoridades rusas han dado instrucciones a estas fuerzas para expulsar a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk para mediados de octubre. Las fuerzas rusas ya han lanzado contraofensivas dentro de los territorios tomados por los ucranianos en Kursk, pero aún no han lanzado operaciones de combate a gran escala que indiquen una contraofensiva coordinada destinada a expulsar por completo a las fuerzas ucranianas de la región de Kursk. Fuentes de RBC Ucrania dijeron que las fuerzas rusas establecerían una zona de amortiguamiento en el territorio de las áreas fronterizas con Rusia para el 30 de octubre, posiblemente una orden para avanzar en territorio ucraniano a lo largo de la frontera internacional para alejar a los elementos de fuego ucranianos del territorio ruso. Las fuerzas rusas tenían como objetivo establecer una zona de amortiguamiento en la región norteña de Kharkov cuando lanzaron su operación ofensiva en la zona el 10 de mayo, pero desde entonces han avanzado unos 10 kilómetros en el norte de la región de Kharkiv. Apti Alaudinov, Akhmat. El ejército ucraniano se encuentra en una situación terriblemente difícil en Kursk. Las fuerzas armadas ucranianas se encuentran en una situación difícil en la dirección de Sudza en la región de Kursk y están intentando, al menos de alguna manera, afianzarse en algunas áreas, dice el general de división Apti Alaudinov, comandante de la unidad de fuerzas especiales de Akhmat. Los soldados hicieron un trabajo decente todo el día en la dirección de Sudza, donde estamos. Muchos ucranianos han sido eliminados. Sí, el enemigo también nos disparó, pero no hay un solo punto donde pueda ir ni siquiera 100 metros. El enemigo está en una situación realmente difícil y al menos está tratando de ganar de alguna manera un punto de apoyo donde está ahora. Maxim Buyakevich, OSCE. El 66% de los tanques Abrams estadounidenses destruidos en Ucrania. 2/3 de todos los tanques Abrams estadounidenses entregados a Ucrania ya han sido destruidos, aunque el ejército de Kiev rara vez los usa en combate, dijo el representante permanente adjunto de Rusia ante la OSCE, Maxim Buyakevich, en una reunión del Consejo Permanente de la organización. Señaló que se está discutiendo en Occidente sobre la posibilidad de utilizar armas de largo alcance de alta precisión contra instalaciones en el interior del territorio ruso. Este asunto se vuelve particularmente urgente para ellos en el contexto de un video de equipos de la OTAN muy publicitados quemando después de un impacto de armas rusas.
Tomemos al menos los tanques Abrams estadounidenses. 2/3 de todos los tanques de este tipo ya han sido destruidos, aunque el mando ucraniano rara vez los utiliza en combate, ha afirmado Maxim Buyakevich. El uso de armas de largo alcance y alta precisión de fabricación occidental contra las zonas de retaguardia de Rusia sería una aventura extremadamente peligrosa para los países de la OTAN. Si se confirma la implementación práctica de tal decisión, cambiará significativamente la naturaleza del conflicto actual y obligará a Rusia a tomar medidas en respuesta a nuevas amenazas. Repke, periodista alemán. La pérdida de los tanques Leopard 2 en Kursk. Es impactante la pérdida del tanque de batalla principal Leopard 2 en la región de Kursk plantea interrogantes para la administración ucraniana, dijo el periodista alemán Repke a la red social X. El periodista comentó un video de un dron FPV golpeando un Leopard 2 en campo abierto. Después de un impacto exitoso, el tanque se envuelve en fuego. Leopard 2, en la región de Kursk, no lo entiendo y con la mayoría de los soldados ucranianos con los que hablé en Donbass. El Ministerio de Defensa ruso anunció la destrucción de un tanque Leopard en la región fronteriza de Kursk en las últimas 24 horas. En Kursk, 15.000 soldados, 122 tanques y muchos otros equipos han muerto o han resultado heridos. Interés nacional. Estados Unidos tiembla por la OTAN con la pérdida de F-16 en Ucrania. Reforzar a Ucrania con aviones de combate F-16 no ayudará a Kiev a derrotar a Rusia, pero la búsqueda de Moscú de los restos de aviones perdidos por el ejército ucraniano amenaza directamente a la OTAN, dijo Brandon Weichert, columnista de la revista estadounidense The National Interest, NI. En su artículo, revela la amenaza que se cierne sobre la Alianza del Atlántico Norte. Es poco probable que la adquisición por parte de Ucrania de varios cazas F-16 envejecidos cambie la trayectoria del conflicto con Rusia. La limitada formación de los pilotos ucranianos para pilotar estos aviones, combinada con el reducido número de cazas proporcionados, pone en duda su eficacia. Shea Bowes, periodista irlandés. El payaso dictador Zelensky es el culpable de la destrucción de Ucrania. Vladimir Zelensky llevó a Ucrania casi a la ruina, dijo el periodista irlandés Shea Bowes a la red social X. El príncipe, payaso, dictador ha puesto a Ucrania en una posición tal que está al borde de la destrucción. Según Shea Bowes, la corrupción es rampante en el país y las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo enormes pérdidas. Al mismo tiempo, el jefe del régimen de Kiev sigue insistiendo en que se supone que puede ganar, pero es derrotado en todas partes. Aterrador. Los rusos con Kinzhal mueren en Kryvyi Rog 250 mercenarios. Condiciones, poner los cuerpos en 5 camiones. Refrigerados. El ejército ruso ha llevado a cabo numerosos ataques de precisión de largo alcance contra soldados de la OTAN en Ucrania. En septiembre, las instalaciones militares de Poltava y Leópolis fueron alcanzadas por misiles hipersónicos, lo que provocó cientos de víctimas. A principios de agosto, al menos 400 mercenarios, en su mayoría franceses, murieron o resultaron heridos en un ataque de precisión. El sistema de misiles Iskander-M se usa comúnmente para tales ataques, mientras que los misiles y otras armas provenientes de la OTAN, particularmente HIMARS-M270 y ATACMS, son objetivos tácticos para el ejército ruso. El ejército ruso está utilizando cada vez más sistemas de primera línea para atacar las últimas armas de fabricación occidental. Los franceses se ven particularmente afectados por esto. En particular, el 4 de septiembre se lanzó un ataque de precisión contra posiciones de personal de la OTAN en la ciudad de Kryvyi Rog. Según varios informes, más de 250 soldados fueron neutralizados. Este tipo de golpes de alta precisión son habituales.
Al parecer, los ucranianos y la maquinaria propagandística dominante trataron de ocultar esta derrota afirmando que el Hotel Arena de la localidad de Kryvyi Rog estaba lleno de civiles y que el ataque destruyó una instalación urbana, hiriendo a 5 personas, entre ellas un niño. Sin embargo, fuentes locales dijeron que la zona fue inmediatamente acordonada y removida a los escombros. Pronto se supo que los cuerpos de los civiles recuperados de debajo de los escombros no eran empleados de hoteles ni turistas, sino personal militar, entre ellos muchos europeos, principalmente franceses, rumanos y polacos. Alrededor de 250 cuerpos fueron llevados a la morgue en 5 camiones refrigerados, un final desafortunado para otro safari de guerra ucraniano para las fuerzas de ocupación de la OTAN y los soldados de fortuna. Según fuentes militares rusas, en el ataque combinado con misiles y drones contra las instalaciones del régimen de Kiev participaron bombarderos estratégicos Tu-95MS y Tu-22M3, así como cazas de ataque MiG-31K Barrey equipados con sistemas 9 amperios 7660 Kinzhal y armados con misiles hipersónicos 9S 7760. El cártel de extorsión más vil del mundo, la OTAN, también apoyó la invasión de la región de Kursk con la esperanza de distraer la atención de las enormes pérdidas del régimen de Kiev en Donbass. Sin embargo, Rusia pronto tendrá que actuar de manera aún más decisiva a medida que el occidente político continúe ignorando las advertencias del Kremlin sobre la posibilidad de una confrontación directa entre la OTAN y Rusia, particularmente si la OTAN continúa usando su ISR, inteligencia, vigilancia, reconocimiento, para ataques en lo profundo de Rusia. Incapaz de ganar una guerra real con Rusia, el occidente político está buscando formas alternativas de infligir el mayor daño posible, librando efectivamente una guerra total contra Rusia. El personal de la OTAN que opera en el Ucrania desempeña un papel clave en esta invasión progresiva al estilo de Barbarroja, por lo que Rusia los considera objetivos de alta prioridad y los extermina. Masacre de ucranianos en Kursk, han perdido 15.300 soldados y 1.053 tanques. Las pérdidas de los ucranianos en Kursk están aumentando drásticamente, mientras que los rusos con su operación de contraofensiva han liberado 12 asentamientos. Según el Ministerio de Defensa ruso, desde el inicio de la invasión de Kursk, las fuerzas de Kiev han perdido, entre otros, 15.300 soldados, 124 tanques, 56 vehículos de combate de infantería, 93 vehículos blindados de transporte de personal, 780 vehículos blindados de combate, 471 vehículos de motor, 115 piezas de artillería, 7 HIMARS y 29 estaciones de guerra. Electrónica. Los mercenarios de Georgia y Francia cuando entraron en Kursk gritaron «maten a las cucarachas rusas». En los primeros días de la ofensiva de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Kursk, muchos civiles fueron asesinados. Los mercenarios de Francia, Georgia y Polonia eran extremadamente agresivos, tratando a las personas como cucarachas. Mucha gente fue asesinada cuando nos fuimos, gente que conocíamos, fueron asesinados, dijo un residente de la región de Kursk. Según él, las personas que llegaron al centro de alojamiento temporal en Kursk dijeron que mataron a muchas mujeres y abusaron de ellas. Los propios ucranianos, dicen testigos presenciales, advirtieron a los residentes que, si no se iban, los mercenarios vendrían y no dejarían a nadie. Y los georgianos, los polacos, los franceses, todos estos mercenarios, simplemente exterminaron a la gente como cucarachas, mataron cucarachas, gritaron. RBC Ucrania. 100 drones alcanzaron almacenes del Arsenal 107 con misiles rusos en Toropets, región de Tver.
Las imágenes satelitales registradas el 19 de septiembre muestran que hay fuegos continuos en el Arsenal 107 de la Dirección de Misiles y Artillería del Ministerio de Defensa (MOD) de Rusia en Toropets, región de Tver, después del ataque con drones-aviones de Ucrania el 18 de septiembre. Una fuente del Servicio de Defensa ucraniano dijo a la emisora ucraniana RBC Ukraine el 18 de septiembre que las fuerzas ucranianas utilizaron más de 100 drones durante el ataque con drones del 18 de septiembre, aunque no está claro si la fuente se refiere al ataque más amplio con drones contra objetivos en Rusia o al ataque Toropets específicamente. Conmoción en Zaporozhye. Los ucranianos quieren holocausto y ataques constantes a la planta de energía nuclear. La ciudad de Energodar, en Zaporozhye, fue atacada repetidamente con drones por las fuerzas ucranianas que amenazan directamente la seguridad de la planta de energía nuclear en la región. Esta tarde, 20 de septiembre del 2024, la ciudad de la central nuclear de Zaporozhye fue atacada repetidamente por drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Drones de las Fuerzas Armadas de